Hola, ¿cómo estáis? Os doy de nuevo la bienvenida al tercer capítulo de nuestro reto de lectura contemplativa, en el que estamos aprendiendo cuál es nuestra vocación y cómo recuperar nuestra dignidad perdida. Hoy vamos a hablar especialmente de las relaciones y de por qué las relaciones personales a veces nos causan tantas heridas. Seguro que a ti también te ha pasado. Pero antes de comenzar voy a hacer tres cosas: un saludo, un pequeño resumen y una preparación para la lectura. El saludo para todos aquellos que estáis por primera vez aquí con nosotros. Ya llevamos 2 capítulos de este libro, que podéis encontrar los enlaces en la cajita de descripción, junto con el email de este canal por si queréis hacer alguna consulta. Deciros que creo que es importante que leáis los otros 2 capítulos para que tengáis una visión de conjunto, una visión general que os dé las claves para poder seguir conmigo esta lectura. Número 2. Hagamos un pequeño resumen de lo que venimos leyendo hasta ahora. Primero, que nuestra dignidad y nuestra vocación dependen también fundamentalmente de saber qué somos, qué es el ser humano. La respuesta que nos da San Juan Pablo II es que somos criaturas, es decir, no estamos aquí por casualidad, sino que hemos sido creados con un propósito muy especial. Sí, tú también has sido creado con un propósito, por algo y para algo. Lo segundo es que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados para reflejar en el mundo el amor de Dios. El problema que tenemos fundamentalmente es que esa imagen en nosotros está rota. Estamos rotos. Iremos averiguando qué pasó, por qué pasó a lo largo de la lectura del libro. Os recomiendo ir con mucha paciencia. Recordad también que en el capítulo anterior leíamos que tenemos una esperanza, una gran esperanza. Así que ya por último, prepararnos para la lectura de hoy del libro con mucho cariño y con la ayuda, si puede ser, de Dios, para que el Espíritu Santo nos vaya guiando y cada uno vaya acercándose a la verdad que está en su corazón. Pues si os parece, vayamos ya a la página del Vaticano. Voy a compartir con vosotros la pantalla para que podáis ir leyendo conmigo. Aquí la tenemos ya. Voy a hacerlo de una manera muy sencilla para ponerla al nivel de todo el mundo. Hay algunas palabras que quiero hacer accesibles para todos y que las podemos todos comprender bien para que sigamos profundizando en cuál es el sentido de nuestra vida hoy, especialmente en relación con los demás. Esta página del Vaticano, como os comenté, aquí tenéis la carta apostólica Mulieris Dignitatem. Tenéis un enlace también en la caja de descripción. Sin embargo, aquí arriba a la derecha podéis encontrar el PDF, que es donde yo voy a ir, para poder trabajar con el texto. Hoy empezamos con el capítulo número 3, donde hablamos de la relación entre el hombre y la mujer.
Este es el título, Imagen y semejanza de Dios. San Juan Pablo II nos dice que para comprender mejor nuestra vocación, ya sea nuestra vocación personal, ya sea en relación con los demás, hay que ir al principio. Y por eso comienza con una explicación del libro del Génesis. Ya veréis porque nos va a dar mucha luz y está escrito de una manera que se va a hacer sencilla de leer. Pero no os preocupéis porque yo iré explicando algunos pasajes que puedan parecer algo más oscuro. Pues comencemos ya con la lectura. Hemos de situarnos en el contexto de aquel principio bíblico según el cual la verdad revelada sobre el hombre como imagen y semejanza de Dios constituye la base inmutable de toda la antropología cristiana. Es decir, hago paréntesis aquí, para conocer al ser humano, para conocer lo que somos, es importante tener en cuenta que somos imagen y semejanza de Dios, si no, no nos vamos a poder comprender. Y aquí comienza el relato del Génesis sobre la creación del ser humano. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Este conciso fragmento contiene las verdades antropológicas fundamentales. El hombre es el ápice de todo lo creado en el mundo visible y el género humano, que tiene su origen en la llamada a la existencia del hombre y de la mujer, corona toda la obra de la creación. Ambos son seres humanos en el mismo grado, tanto el hombre como la mujer. Ambos fueron creados a imagen de Dios. Aquí nos deja muy claro el Papa, San Juan Pablo II, que en relación a la creación, tanto el hombre, varón, como la mujer, hembra, somos iguales, tenemos la misma dignidad. Todos, hombres y mujeres, reflejamos a Dios o estamos hechos para ello. Bien, esta imagen y semejanza con Dios, esencial al ser humano, es transmitida a sus descendientes por el hombre y la mujer, como esposos y padres. Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. El Creador confía el dominio de la tierra al género humano, a todas las personas, tanto hombres como mujeres, que reciben su dignidad y vocación de aquel principio común. Bien, pues explicamos un poquito este párrafo, como nos dice San Juan Pablo II, que el principio de la creación es el mismo para ambos. Ambos, tanto el hombre varón, la mujer hembra, tenemos la misma llamada, la misma vocación, que es ser imagen de Dios y administrar el mundo, como aquí dice, pone dominio de la tierra, pero lo pone entre paréntesis. En sí, esta llamada del ser humano a la existencia es muy especial. Como bien dice el Papa, nosotros somos la cima de la creación, pero esa cima de la creación no es para someterla, subyugarla o aprovecharse de ella, sino para hacer un tándem con Dios, es decir, para seguir con la obra creadora de Dios mismo, y eso más bien es una responsabilidad. También, tanto el hombre como la mujer reciben la llamada de unirse para ser padres, para ser fecundos, para tener descendencia. Eso es muy importante, la fecundidad
como una parte esencial de nuestra vocación, pero no os preocupéis, que iremos profundizando en ella. Lo que ocurre cuando vamos viendo estos principios básicos de la esencia del ser humano desde la creación, podemos ir entendiendo también que podemos irnos dañando a nosotros mismos, dándonos cuenta o no, cuando transgredimos estos principios que están en nuestra esencia, cuando los negamos, cuando vamos contra ellos o cuando sin darnos cuenta o dándonos cuenta nos hacemos daño y no cumplimos estos mandatos que son eternos para todas las generaciones, de generación en generación. Vamos a seguir profundizando en esta historia de la creación del ser humano. En el Génesis encontramos aún otra descripción de la creación del hombre, varón y mujer. Será en Génesis 2, 18, 25, de la que nos ocuparemos a continuación. Sin embargo, ya desde ahora conviene afirmar que de la reflexión bíblica emerge la verdad sobre el carácter personal del ser humano. El hombre, ya sea hombre o mujer, es persona igualmente. En efecto, ambos han sido creados a imagen y semejanza del Dios personal. Lo que hace al hombre semejante a Dios es el hecho de que, a diferencia del mundo de los seres vivientes, incluso los dotados de sentidos, animalia, sea también un ser racional, animal rationale. Gracias a esta propiedad, el hombre y la mujer pueden dominar a las demás criaturas del mundo visible. Bien, abro paréntesis de nuevo para explicar este hermoso párrafo en el que sobresalen dos palabras que me gustaría explicar un poquito. Es, por ejemplo, aquí tenemos personal, la palabra personal, o persona, aquí igualmente, persona, que es una de las claves para entender lo que nos dice este autor. La persona para él significa alguien que es capaz de relacionarse con los demás y que su perfección se lleva a plenitud en esa relación. Es una de las claves del pensamiento de San Juan Pablo II, las relaciones entre personas, que no es algo nuevo de él, porque como bien veis aquí lo relaciona con un Dios personal que en la teología católica, en el pensamiento católico, Dios es trino, ya lo sabéis, son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, para él, esta imagen de Dios no se reduce solamente a cada uno de nosotros individualmente, sino a nuestras relaciones personales. También tienen que reflejar a Dios, que es trino, que es una relación de tres personas. Esto va a ser muy importante más adelante para que entendamos cómo llevar a la plenitud nuestras relaciones personales. Pues él explica aquí que en eso nos distinguimos del resto de los seres que habitan en nuestro planeta y que por eso es importante que el ser humano tome conciencia de esa dignidad y de esa vocación, no solo para nosotros mismos, sino también para poder ayudar mejor al resto de las criaturas. Podríamos cambiar este dominar por administrar, gestionar, otras palabras que os sean más gratas. Pero durante este libro hablaremos más concretamente de la palabra dominar. Pues continuamos con esta lectura. En la segunda descripción de la creación del hombre, el lenguaje con el que se expresa la verdad sobre la creación del hombre y especialmente de la mujer
es diverso y en cierto sentido menos preciso. Es, podríamos decir, más descriptivo y metafórico, más cercano al lenguaje de los mitos conocidos en aquel tiempo. Sin embargo, no existe una contradicción esencial entre los dos textos. El texto del Génesis 2, 18, 25 ayuda a la comprensión de lo que encontramos en el fragmento conciso del Génesis 1, 27, 28 y al mismo tiempo se leen juntos, nos ayudan a comprender de un modo todavía más profundo la verdad fundamental encerrada en el mismo sobre el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios como hombre y mujer. Creo que esta llamada a leer estos dos textos que tenéis aquí, Génesis 2 y Génesis 1, lo podríamos hacer, no ahora, quizá en otro momento o solos, para reflexionar un poquito más acerca de lo que somos como criaturas, de lo que es el ser humano como criatura, la dignidad y la grandeza a la que somos llamados. Pero hoy el Papa hace especial hincapié en el hecho de haber sido creados como hombre y mujer. Importante hoy la conjunción y que nos une el ser humano es una compañía de dos. Es decir, para llegar a la plenitud de nuestro ser no podemos estar solos. Pero eso nos lo va a explicar ahora un poquito mejor. En la descripción del Génesis 2, 18, 25, la mujer es creada por Dios de la costilla del hombre y es puesta como otro yo, es decir, como un interlocutor junto al hombre, el cual se siente solo en el mundo de las criaturas animadas que lo circundan y no haya en ninguna de ellas una ayuda adecuada a él. A mí me encanta el Papa porque hace caso de lo que se dice en el Concilio Vaticano II y la que ha sido siempre la actitud de los cristianos desde San Pablo, pasando Santo Tomás, que es la virtud de la benevolencia, es decir, encontrar lo bueno de aquello que nos puede parecer un poco extraño. Cuando nos acercamos a este pasaje de Génesis 2, 18, 25, en el que se nos habla de que Dios creó a la mujer de la costilla del hombre, si lo hacemos desde nuestra mentalidad actual, enseguida nos pueden saltar las alarmas de decir, ¿cómo? Que Dios creó primero al hombre y después a la mujer. Esto es machismo. Pues no, realmente si lo vemos con esta benevolencia que hace el Papa, lo que quiere decir es que somos una misma carne y que la mujer tiene la misma dignidad que el hombre y que el hombre, varón, y la mujer, hembra, sin la compañía uno del otro, no nos podemos sentir plenos. Nos realizamos gracias el uno al otro. Las demás criaturas son importantes también, son nuestras compañeras de vida y nos aportan mucho, pero necesitamos compañía humana y especialmente compañía del sexo opuesto. Pero vamos a seguir en ello. La mujer, llamada así a la existencia, es reconocida inmediatamente por el hombre como carne de su carne y hueso de sus huesos. Estamos llamados a ser uno, a ser una sola carne. Y por eso es llamada mujer. El nombre de mujer tiene mucho que ver con esa misma naturaleza que compartimos, hembras y varones. En el lenguaje bíblico, este nombre indica la identidad
esencial con el hombre, is y sa, cosa que por lo general las lenguas modernas desgraciadamente no logran expresar. Esta será llamada mujer, Isha, porque del varón, Is, ha sido tomada. Pues continuamos leyendo. El texto bíblico proporciona bases suficientes para reconocer la igualdad esencial entre el hombre y la mujer desde un punto de vista de su humanidad. Ambos desde el comienzo son personas, a diferencia de los demás seres vivientes del mundo que los circunda. La mujer es otro yo en la humanidad común. Desde el principio aparecen como unidad de los dos, y esto significa la superación de la soledad original, en la que el hombre no encontraba una ayuda que fuese semejante a él. Recordamos también, explico este pequeño párrafo, cómo Dios se dio cuenta que el ser humano no está hecho para estar solo, no estamos hechos para estar solos, sino que nuestra plenitud se hace en la unión, en la comunión. Eso vamos a ver un poquito más abajo. Por eso sentimos tanto dolor y nos duele tanto la soledad, nos duele tanto cuando se rompe la comunión, la comunidad que hemos creado, cuando se rompen nuestras familias, cuando se rompen los vínculos, porque nuestra plenitud esencial es la comunión en el amor. Vamos a ver exactamente qué significa eso. Se pregunta aquí, ¿se trata aquí solamente de la ayuda en el orden a la acción, a someter la tierra? Ciertamente se trata de la compañera de la vida, con la que el hombre se puede unir como esposa, llegando a ser con ella una sola carne y abandonando por esto a su padre y a su madre. Eso lo explicará luego, ¿eh? No quiere decir que haya que abandonar a los padres. Luego lo explicará un poquito mejor. La descripción bíblica habla, por consiguiente, de la institución del matrimonio por parte de Dios en el contexto de la creación del hombre y de la mujer, como condición indispensable para la transmisión de la vida a las nuevas generaciones de los hombres, a la que el matrimonio y el amor conyugal están ordenados. Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla. Aquí se entiende el matrimonio ya como un querer de Dios para el ser humano, y el matrimonio en orden a la procreación, al cuidado de los hijos, a la transmisión de la vida, a la transmisión de las costumbres y a la transmisión, como dijo al principio, de la imagen de Dios. Así hay que también a criar a los hijos. Y esto es ya algo que está en nuestra esencia natural. La unión matrimonial, claramente aquí monogámica, es lo que se expresa, ¿no? Pero vamos a continuar leyendo. Persona, comunión, don. 3 palabras esenciales para entender lo que nos dice este autor. Penetrando con el pensamiento el conjunto de la descripción del libro del Génesis 2:18-25 e interpretándola a la luz de la verdad sobre la imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:26-27, podemos comprender mejor en qué consiste el carácter personal del ser humano. Vamos a ver lo que quiere decir persona para San Juan Pablo II y que enlaza y se enraiza profundamente y completamente en la tradición cristiana. Bien,
el carácter personal del ser humano gracias al cual ambos, hombre y mujer, son semejantes a Dios. Vamos a ver cómo se expresa esa semejanza a Dios en la relación personal entre hombre y mujer, en nuestras relaciones íntimas, personales. En efecto, cada hombre es imagen de Dios como criatura racional y libre, capaz de conocerlo y amarlo. Bien, cada uno somos imagen de Dios. Leemos además que el hombre no puede existir solo, puede existir solamente como unidad de los dos y por consiguiente en relación con otra persona humana. Me gustaría subrayar bien esta frase para que la tengamos en cuenta. El ser humano no es el hombre o la mujer, es el hombre y la mujer. La relación de dos nos hace seres humanos. Un ser humano solo, aislado en el mundo, un hombre solo en la creación, solitario, no sería nada si no tuviese pues su contraparte, que es la mujer. Y lo mismo al revés. De hecho, sin seres humanos, hombre y mujer, pues nos extinguiríamos, no existiríamos más. Se trata de una relación recíproca de hombre con la mujer y de la mujer con el hombre. Esto es muy importante. La relación tiene que ser recíproca. Si esta relación no se da así, de manera recíproca, pues lo que nosotros experimentamos es una tensión, un malestar, un desasosiego que nos puede llevar pues muchas veces a ese vacío, a la tristeza y que pues nos hace entender perfectamente por qué ha habido ideologías que se han especializado especialmente en esa brecha, en esa herida que se crea cuando los hombres y las mujeres no tienen relaciones justas y recíprocas. Pero creo que desde la perspectiva de San Juan Pablo II nos va a ir mejor, al menos es lo que yo creo. Bien, seguimos leyendo. Ser persona a imagen y semejanza de Dios comporta también existir en relación al otro yo. Esto es preludio de la definitiva autorrevelación de Dios uno y trino, unidad viviente en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí lo explica perfectamente. Explica por qué el ser humano solo se entiende a sí mismo cuando entiende que está hecho para una relación, porque si somos imagen y semejanza de Dios, Dios no es una persona sola, es una comunión de personas. Son tres personas que se unen en el amor. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, cuando nuestras relaciones están rotas y están dañadas, sufrimos exactamente igual o incluso más que si no encontramos nuestra vocación personal, ya digamos profesional, o porque la base para nuestra felicidad es la plenitud de nuestra esencia. Y nuestra esencia se da plenamente en el ser humano cuando somos dos. Al comienzo de la Biblia no se dice esto de modo directo. El Antiguo Testamento es sobre todo la revelación de la verdad acerca de la unicidad y unidad de Dios. En esta verdad fundamental sobre Dios, el Nuevo Testamento introducirá la revelación del inescrutable misterio de su vida íntima. La vida íntima, qué importante. Yo creo que uno de los problemas más grandes que vivimos en la actualidad son problemas de intimidad, porque como nuestras relaciones íntimas fallan,
buscamos nuestra, no soy capaz, no soy capaz de subrayarlo, un segundito. Aquí. Como nuestras relaciones íntimas fallan, pues buscamos nuestra plenitud en las relaciones públicas, en las relaciones sociales. Sin embargo, siempre nos queda un vacío, sobre todo pues cuando llegamos a casa a menudo, ¿no? Nos damos cuenta que en el fondo lo más importante es la relación íntima con los otros seres humanos. Continuamos. Dios, que se deja conocer por los hombres por medio de Cristo, es unidad en la Trinidad, es unidad en la comunión. Comunión, palabra hermosa. De este modo se proyecta también una nueva luz sobre aquella semejanza a imagen de Dios en el hombre de la que habla el libro del Génesis. El hecho de que el ser humano creado como hombre y mujer sea imagen de Dios no significa solamente que cada uno de ellos individualmente es semejante a Dios como ser racional y libre. Significa además que el hombre y la mujer, creados como unidad de los dos, en su común humanidad, están llamados a vivir una comunión de amor y de ese modo reflejar en el mundo la comunión de amor que se da en Dios. Y esto que nos explica el Papa es de lógica y de sentido común. Y nos damos cuenta de las heridas que nos causa cuando amamos a alguien y ese alguien sentimos o pensamos que traiciona la comunión que hemos formado. Esas heridas son muy profundas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, que está unida a nuestra esencia, a lo que realmente somos, está hecha para la comunión, para una comunión en el amor perfecta, cosa que aquí en esta tierra la vamos a tener que luchar mucho con la ayuda de Dios. Ya verás cómo el Papa nos irá dando algunos consejos. Pues seguimos leyendo por aquí. Bueno, pues decía que esa comunión está hecha para reflejar en el mundo la comunión de amor que se da en Dios, por la que las tres personas se aman en el íntimo misterio de la única vida divina, una sola vida de amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en la unidad de la divinidad, existen como personas por las inescrutables relaciones divinas. Solamente así se hace comprensible la verdad que Dios en sí mismo es amor. Dios es amor. Pero vamos a profundizar más en lo que significa la palabra amor, porque hoy en día está un poco desvirtuada. Eso también causa mucho dolor. Seguimos. La imagen y semejanza de Dios en el hombre, creado como hombre y mujer, por la analogía que se presupone entre el creador y la criatura, expresa también, por consiguiente, la unidad de los dos en la común humanidad. Esta unidad de los dos, que es signo de la comunión interpersonal, indica que en la creación del hombre se da también una cierta semejanza con la comunión divina. Esta semejanza se da como cualidad del ser personal de ambos, del hombre y de la mujer, y al mismo tiempo como una llamada y una tarea. Ahí lo tenemos. Es una llamada, es una vocación. Esa comunión es una vocación, está en lo más íntimo de nuestro ser y es a la vez una tarea. Lo vamos a tener que trabajar y trabajar mucho. Primero, conociéndonos un poquito más. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que salimos a buscar esa comunión sin conocer lo que somos, sin conocernos a nosotros mismos y sin conocer a los demás. Seguimos. Sobre la imagen y semejanza de Dios que el género humano lleva consigo desde el principio, se halla el fundamento de todo el ethos humano.
El Antiguo y el Nuevo Testamento desarrollarán este ethos cuyo vértice es el mandamiento del amor. Bueno, la palabra ethos aquí, que es un poco rara quizá, lo que significa, vamos a resumirlo y simplificarlo mucho, es que nuestros valores, nuestra ética debe estar fundamentada en esto que estamos hablando. En nuestra vida, las reglas que deben de disponer lo que hacemos, cómo nos comportamos en el mundo, deberían de girar alrededor de este mandamiento, de esta llamada a la comunión en el amor. Y no a romperlo, precisamente. Ahí le hemos dado. Bien, continuemos. Eso nos causa mucho sufrimiento y lo sé por experiencia, ¿eh? No, aquí yo no me he librado de ello. También estoy en proceso de sanación. En la unidad de los dos, el hombre y la mujer son llamados desde su origen no solo a existir uno al lado del otro o simplemente juntos, sino que son llamados también a existir recíprocamente el uno para el otro. Muy importante este párrafo. Aquí está la clave para el amor humano. Existir el uno para el otro. ¿Pero para qué? Para que cada uno llegue a la plenitud a la que somos llamados personalmente cada uno, a la perfección en el amor, a ser mejor imagen de Dios y a esa comunión con Dios. Entonces, el matrimonio, vamos a hablar del matrimonio, está hecho no para nuestro propio placer y egoísmo o para sentirnos bien, sino para ayudar principalmente al otro a llegar a la plenitud de su ser, a ser pleno y a llegar al cielo, vamos a decirlo claramente. Esa sería la vocación del uno y del otro, del hombre y la mujer, de ambos. De esta manera se explica también el significado de aquella ayuda de la que se habla en el Génesis. Bien, sin ayuda no llegamos al cielo, nos necesitamos unos a los otros para llegar a la plenitud de nuestra vocación en esta vida y en la otra. Dice en el Génesis, voy a hacerle una ayuda adecuada para su vocación. El contexto bíblico permite entenderlo también en el sentido de que la mujer debe ayudar al hombre, así como éste debe ayudar a aquella, en primer lugar por el hecho mismo de ser persona humana, lo cual les permite en cierto sentido descubrir y confirmar siempre el sentido integral de su propia humanidad. Sin el hombre, la mujer no se entiende y sin la mujer, el hombre tampoco se entiende a sí mismo. Entendemos nuestra vocación en el otro, en la unión con el otro. Se entiende fácilmente que desde esta perspectiva fundamental se trata de una ayuda de ambas partes, que ha de ser ayuda recíproca. Humanidad significa llamada a la comunión interpersonal. El texto del Génesis 2, 18-25 indica que el matrimonio es la dimensión primera y en cierto sentido fundamental de esta llamada. Pero atención, no la única. Eso lo iremos viendo, ¿vale? No es la única llamada. Toda la historia del hombre sobre la tierra se realiza en el ámbito de esta llamada. Basándose en los principios del ser recíproco para el otro, en la comunión interpersonal, se desarrolla en esta historia la integración en la humanidad misma, querida por Dios, de lo masculino y de lo femenino. Los textos bíblicos, comenzando por el Génesis, nos permiten encontrar constantemente el terreno sobre el que radica la verdad sobre el hombre, terreno sólido e inviolable en medio de tantos cambios de la existencia humana. Es muy importante, si no sabemos quiénes somos,
ante los cambios sociales, vitales, el envejecimiento, los problemas en la vida, la incomprensión de los demás, pues vamos a estar constantemente bamboleados por las circunstancias. Entonces, con este librito vamos a intentar tener un ancla. Esta verdad concierne también a la historia de la salvación. A este respecto es particularmente significativa una afirmación del Concilio Vaticano II, en el capítulo sobre la comunidad de los hombres, de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Leemos: el Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. La plenitud de nuestra vocación se da en la entrega a los demás. Pero cuidado, hay que saber cómo entregarse, a quién entregarse y para qué entregarse. Es lo que vamos a ir conociendo. Por eso os decía que despacito y con buena letra. Con estas palabras, el texto conciliar presenta sintéticamente el conjunto de la verdad sobre el hombre y sobre la mujer, verdad que se delinea ya en los primeros capítulos del libro del Génesis. Como estructura de la antropología bíblica y cristiana, el ser humano, ya sea hombre o mujer, es el único ser entre las criaturas del mundo visible que Dios creador ha amado por sí mismo. Es, por consiguiente, una persona. El ser persona significa tender a su realización. El texto conciliar habla de encontrar su propia plenitud. Es lo que estamos buscando nosotros. Cosa que no puede llevar a cabo si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. El modelo de esta interpretación de la persona es Dios mismo como Trinidad, como comunión de personas. Decir que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de este Dios quiere decir también que el hombre está llamado a existir para los demás, a convertirse en un don. Esto concierne a cada ser humano, tanto mujer como hombre, los cuales lo llevan a cabo según su propia peculiaridad. En el ámbito de la presente meditación acerca de la dignidad y vocación de la mujer, esta verdad sobre el ser humano constituye el punto de partida indispensable. Ya el libro del Génesis permite captar, como un primer esbozo, este carácter esponsal de la relación entre las personas, sobre el que se desarrollará a su vez la verdad sobre la maternidad, así como sobre la virginidad, como dos dimensiones particulares de la vocación de la mujer a la luz de la revelación divina. Estas dos dimensiones encontrarán su expresión más elevada en el cumplimiento de la plenitud de los tiempos, esto es, en la figura de la mujer de Nazaret, Madre Virgen. Bueno, nos queda muy poquito, muy poquito. Solo quería comentaros que, como os podéis ir dando cuenta, lo que está diciendo San Juan Pablo II va en contra de muchas teorías y muchas filosofías actuales que nos dicen que el hecho de ser mujer, de tener vocación esponsal o de tener vocación de madre, o como hombre buscar una mujer para casarse, es un hecho simplemente cultural o contingente, que no tiene nada que ver con nuestra esencia, pero como estamos viendo, no es real. Y de hecho, abrazar esa verdad y esa realidad puede ser el primer paso para sanar, al menos el primer paso.
ponerlo por lo menos como una posible opción de que esto sea verdad. Y vamos a terminar, ya es el último parrafito de hoy, sé que es un poquito largo quizá, pero merece la pena. Vamos a hablar del antropomorfismo del lenguaje bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicar por qué tanto hombre como mujer nos podemos ver reflejados en Dios y podemos entender nuestra vocación igualmente. Bien, la presentación del hombre como imagen y semejanza de Dios, así como aparece inmediatamente al comienzo de la Sagrada Escritura, reviste también otro significado. Este hecho constituye la clave para comprender la revelación bíblica como manifestación de Dios sobre sí mismo, hablando de sí, ya sea por medio de los profetas, ya sea por medio del Hijo hecho hombre. Dios habla un lenguaje humano, usa conceptos e imágenes humanas. Eso es importante. Dios nos habla en nuestro lenguaje, pero no quiere decir que Él sea exactamente igual que nosotros. Si este modo de expresarse está caracterizado por un cierto antropomorfismo, forma humana, su razón está en el hecho de que el hombre es semejante a Dios, esto es, creado a su imagen y semejanza. Consiguientemente, también Dios es en cierta medida semejante al hombre y precisamente basándose en esa similitud puede llegar a ser conocido por los seres, por los hombres. Al mismo tiempo, el lenguaje de la Biblia es suficientemente preciso para mostrar los límites de la semejanza, los límites de esa analogía. En efecto, la revelación bíblica afirma que si bien es verdadera la semejanza del hombre con Dios, es aún más esencialmente verdadera la no semejanza, que distingue toda la creación del Creador. Con esto rompemos un poco con el panteísmo de la nueva era que dice que todos somos Dios, que todos estamos, que Dios se mezcla con la creación, el universo, hay que hablar con el universo. Yo también caí en esa trampa. Dios es distinto a la creación, por eso nos podemos relacionar con Él, porque es distinto a nosotros, no está mezclado con la creación. En definitiva, para el hombre creado a semejanza de Dios, el mismo Dios es aquel que habita en una luz inaccesible. Él es el diverso por esencia, el totalmente otro. Esta observación sobre los límites de la analogía, límites de la semejanza del hombre con Dios en el lenguaje bíblico, se debe tener muy en cuenta también cuando en diversos lugares de la Sagrada Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos comparaciones que atribuyen a Dios cualidades masculinas o también femeninas, ¿vale? Esto es importante. Cuando leemos la Biblia, a veces encontramos que se le atribuyen a Dios cualidades que podrían ser de un sexo o de otro. En ellas podemos ver la confirmación indirecta de la verdad de que ambos, tanto el hombre como la mujer, han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Si existe semejanza entre el Creador y las criaturas, es comprensible que la Biblia haya usado expresiones que le atribuyen cualidades tanto masculinas como femeninas. Queremos referirnos aquí, dice el Papa, a varios textos característicos del profeta Isaías. Ahora nos va a dar unos cuantos textos que son muy hermosos, muy poéticos y que nos pueden ayudar mucho a profundizar en esa dinámica que ahora el Papa Francisco está llamando tanto en la Iglesia para ayudar a esta civilización a sanar, que son las características un poco más femeninas, de acogida, de ternura, de calidez, de delicadeza, que necesitan los seres humanos de hoy para venir a la Iglesia y para sanar sus heridas. Vamos a leer estas hermosas citas, ya queda poco, ánimo. Pero dice Sión, Yahvé me ha abandonado,
el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. No os voy a leer las citas, ¿vale? Ya las podéis ir buscando si queréis y profundizar en ellas. Y en otro lugar dice, como uno a quien su madre le consuela, así yo os consolaré, y por Jerusalén seréis consolados. También en los Salmos Dios es parangonado a una madre solícita. No mantengo mi alma en paz y silencio como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado está mi alma en mí. Espera Israel en Yahvé, desde ahora y por siempre. En diversos pasajes, el amor de Dios, siempre solícito para con su pueblo, es presentado como el amor de una madre. Como una madre, Dios ha llevado a la humanidad y en particular a su pueblo elegido en el propio seno, lo ha dado a luz en el dolor, lo ha nutrido y consolado. El amor de Dios es presentado en muchos pasajes como amor masculino del esposo y padre, pero a veces también como amor femenino de madre. Esta característica del lenguaje bíblico, su modo antropomórfico de Dios, indica también indirectamente el misterio del eterno engendrar, que precede a la vida íntima de Dios. Sin embargo, este engendrar no posee en sí mismo cualidades ni masculinas ni femeninas, ¿vale? Es importante que, aunque son analogías, son imágenes, Dios no es ni hombre ni mujer. Dios es de naturaleza totalmente divina, es espiritual, de modo más perfecto, ya que Dios es espíritu. No posee ninguna propiedad típica del cuerpo, ni femenina ni masculina. Por consiguiente, también la paternidad en Dios es completamente divina, libre de la característica corporal masculina, propia de la paternidad humana. En este sentido, el Antiguo Testamento hablaba de Dios como de un padre y a él se dirigía como a un padre. Jesucristo se dirigía a Dios llamándole Abba Padre, por ser su Hijo unigénito y consubstancial, y que situó esta verdad en el centro mismo del Evangelio como normativa de la oración cristiana. Indicaba la paternidad en este sentido ultracorporal, sobrehumano, totalmente divino. Hablaba como hijo, unido al Padre, por el eterno misterio del engendrar divino, y lo hacía así, siendo al mismo tiempo hijo auténticamente humana de su madre virgen. Yo creo que ya terminamos, sí, ya son los dos últimos párrafos. Muy bien. Si bien no se puede atribuir cualidades humanas a la generación eterna del Verbo de Dios, ni la paternidad divina tiene elementos masculinos en el sentido físico, sin embargo, se debe buscar en Dios el modelo absoluto de toda generación en el mundo de los seres humanos. Ahora va a explicar este punto. En este sentido, leemos en la carta a los Efesios, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Dios Padre es la fuente donde podemos entender todo lo que tiene que ver con engendrar. Todo engendrar en la dimensión de las criaturas encuentra su primer modelo en aquel engendrar que se da en Dios de modo completamente divino, es decir, espiritual. Así, este ya es el último paréntesis o el penúltimo. Así podemos explicar mucho mejor, comprender y profundizar en la inmensa y grandiosa vocación que tiene la mujer a la maternidad, que se conecta directamente con lo que hace Dios con su Hijo eternamente.
Imaginaos la grandeza de esta vocación y el esfuerzo tan enorme y la herida tan enorme que debe de producir en una mujer negar esa vocación. Así, no sé si me estaréis escuchando o me escucharéis en algún momento aquellos que acompañáis a mujeres heridas, especialmente los sacerdotes, especialmente aquellas almas que tienen esta vocación del acompañamiento. Hay que ser muy delicado con esas heridas de la mujer, hay que estar muy atentos a lo que decimos, ser muy prudentes, porque entrar en un alma herida de una mujer que ha negado su vocación a la maternidad es como entrar en un campo lleno de minas que pueden estallar en cualquier momento. Así que hay que ir con mucha prudencia, con mucha delicadeza y acompañados del Espíritu con mucha caridad. Y terminamos. Por consiguiente, lo que en el engendrar humano es propicio del hombre o de la mujer, esto es, la paternidad y la maternidad humanas, lleva consigo la semejanza, o sea, la analogía con el engendrar divino y con aquella paternidad que en Dios es totalmente diversa, completamente espiritual y divina por esencia. En cambio, en el orden humano, el engendrar es propio de la unidad de dos. Ambos son progenitores, tanto el hombre como la mujer. Muy bien. Lo que en Dios no está, esa distinción que engendra, que da vida, Dios decidió en su sabiduría que fueran dos personas en este mundo, hombre y mujer. Aquí estamos. Enhorabuena a los que seguís conmigo. Ha sido intenso, ha sido intenso. No hay ningún comentario, bueno, no pasa nada. Si queréis los podéis poner en otro momento y los iremos respondiendo juntos. Espero que este instrumento que aún está en proceso de ser afinado, yo misma haya podido acompañaros bien en esta lectura contemplativa tan significativa, tan significativa. Os dejo mi email, bueno, el email del canal en la cajita de descripciones. Contadme todo lo que este texto os ha parecido. Yo creo que hay que guardarlo mucho en el corazón, hay que guardarlo en el corazón. Es especialmente importante volver a conectar con esa esencia nuestra, volver a conocerla en profundidad y ser conscientes del dolor, de la herida, de la llaga tan profunda que lleva ahora consigo la humanidad, y del esfuerzo tan tremendo que tienen que hacer los hombres y las mujeres para negar esta vocación que tienen, para romperla, el dolor que cargamos en nuestras almas. Y nosotros, los cristianos, estamos llamados a ayudarlos. Así que tenemos mucho trabajo. Pues ya hemos terminado con el tercer capítulo de esta lectura contemplativa, la dignidad y la vocación de la mujer. Nos quedan aún unos pocos. En el siguiente capítulo vamos a aprender cómo ser criaturas nuevas, quién nos va a ayudar, cómo nos va a ayudar, cómo debemos de hacerlo. Y deseando que me contéis cosas, estoy deseando escucharos y leeros. Sin más, me despido hasta el próximo capítulo. De momento no puedo subir cada día, no puedo estar en directo cada día con el santo porque tengo un trabajo muy importante que entregar este sábado, Día de la Virgen María, y estoy en plena redacción de un estudio, de un trabajo que tengo que hacer para la universidad y ya son los últimos plazos. Así que el lunes sin falta volvemos con el santo de cada día y seguro que la semana que viene ya tendremos el capítulo número 4.
Muchísimas gracias. Que Dios os bendiga y un abrazo muy fuerte para todas esas almas heridas. Hasta la próxima.